Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar del principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg. Es un principio muy importante, complicado, yo lo voy a intentar poner a un nivel básico para vosotros que todavía estáis en un nivel preuniversitario, pero es muy importante que lo dominéis. Como es habitual que pueda preguntarse la prueba de acceso a la universidad, lo que he hecho ha sido, como siempre, indicar aquí como un índice de lo que vosotros tendréis que poner en una pregunta si os pidieran esto de forma teórica en un examen. Pues empezamos con la introducción al principio de incertidumbre y en él normalmente lo que quiere decir es, según la física clásica, los errores de medida se deben a la imprecisión en los instrumentos. Imaginad que quiero medir lo que mide de diámetro esta circunferencia. ¿Veis que estoy limitada por el instrumento que estoy utilizando? O por ejemplo, lo que yo quiero es calcular esa velocidad. Pues no pasaría igual. ¿Veis? Cualquiera de estos instrumentos, cualquiera de estas medidas van a tener un error por el instrumento que estoy utilizando o por la capacidad que tiene la persona para poder realizar esa medición. Si solo tenemos en cuenta que el error puede venir del instrumento o de la persona que realiza la medición, pues entonces en principio se podría conocer con exactitud la posición y la velocidad de una partícula como un electrón. Pero la mecánica cuántica cuestiona esta idea. En 1927, el físico alemán Heisenberg formuló el principio de incertidumbre o de indeterminación, según el cual no es posible determinar simultáneamente y con absoluta precisión, cuidado aquí, la posición x y el momento lineal, que sería la multiplicación, ya sabéis, de la masa por la velocidad, de una partícula. Y eso ya no depende del instrumento, ya esto de aquí lo voy a borrar. Eso ya no depende del instrumento, viene ya de la naturaleza de la materia. Esta limitación viene de la naturaleza, no del instrumento. ¿Y cómo se formula el principio que acabamos de decir hace un momento? Pues diciendo que el límite de precisión con el cual yo puedo calcular la posición y la velocidad, porque este momento lineal, esta variación del momento lineal, la vamos a relacionar siempre con la velocidad, siempre va a ser mayor o igual a una constante, es decir, no puede ser igual a 0. ¿Qué significa esa x? Esa x de aquí, esta x de aquí, va a ser la recta entre el valor de medida menos el valor real. Y esta de aquí, esta incertidumbre en el momento lineal, sería igual a la p que yo mediría menos la p real. El caso es que la multiplicación de esas dos incertidumbres, de estas dos variaciones, tiene que ser mayor o igual a una constante. Es verdad que la constante esta es muy pequeña. Os vais a encontrar esto de varias formas, fijaos. Perdón. Os vais a encontrar esto de esta forma. Delta de x por delta de p es mayor o igual que una constante. Os vais a encontrar delta de x por delta de p es mayor o igual que h partido 4pi. Os vais a encontrar también de esta forma, Es muy importante que entendáis que la h es la constante de Planck y que como depende, como ya sabéis, de pi, pues entonces lo que se hace es que para quitar ese pi de la fórmula se utiliza la h barrada. La h barrada es que me estoy equivocando. H partido 2pi. ¿De acuerdo? Simplemente es para simplificar los cálculos, pero lo que nosotros nos tiene que tener claro en una prueba como esta es, escojamos la fórmula que cojamos, yo cogería o esta, tener claro que esta fórmula lo que me habla es del límite con el que yo puedo calcular el valor exacto de la posición o del momento lineal en una medida de una partícula, y que tiene esta forma siendo delta de x la incertidumbre en la posición, delta de p la incertidumbre en el momento lineal, y si cogéis esta fórmula, pues la h barrada es la constante de Planck reducida, que viene aquí, mira, lo he puesto yo aquí, estaba aquí, y o lo ponemos directamente así.
¿Y qué es lo que implica este principio? Que me dice que la indeterminación en la posición y en la velocidad, si la multiplico, tiene que ser mayor o igual que una constante. Pues significa que conforme más precisa sea la medida de la posición, pues más incertidumbre voy a tener yo a la hora de calcular la velocidad. Pero si quiero ser muy precisa a la hora de calcular la velocidad, voy a tener una incertidumbre mayor en la medida de la posición. Y es importante comentar que este principio de incertidumbre es inherente a la naturaleza cuántica de las partículas, no a un error de las mediciones como hemos dicho antes. Porque aunque se pueda aplicar también al mundo macroscópico, los efectos son despreciables en el mundo macroscópico. ¿Dónde se va a ver bien? Se va a ver bien en el mundo microscópico, con cosas muy pequeñas. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo quiero observar algo, cuando quiero medir algo, lo altero. Y de ahí es donde viene este principio de indeterminación. Mira, lo voy a explicar de otra forma. Vamos a dibujar aquí, por ejemplo, un electrón. ¿Veis? Y por aquí vamos a dibujar otro electrón. Aquí lo tenéis. Lo voy a poner aquí abajo, que soy diestra y me cuesta bastante menos dibujar el esquema si los pongo abajo. Venga, vamos a hacer llegar una radiación a ese electrón y venimos por aquí. Esa radiación llega ahí, rebota y va a llegar a mi ojo. Yo no sé dibujar muy bien. Vamos a suponer que esto de aquí es un ojo, ¿vale? Me vais a perdonar, pero es que no sé dibujar muy bien. Vale. ¿Veis? Esa radiación llega al electrón y choca con él, rebota y entonces yo puedo verlo. Pero claro, cuando choca para reflejarse, para que yo pueda verlo, este electrón de aquí va a salir disparado. ¿Veis? ¡Pum! Se va a mover con una velocidad. Es decir, cuando llegue por aquí le estoy pegando un golpetazo con el fotón al electrón. Entonces este electrón, ¡pum! Este electrón, ¿qué es lo que hace? Se mueve. Como veis ya lo he alterado. Así que yo lo voy a empujar y le voy a empujar aquí con una velocidad que va a provocar una incertidumbre en esa medición de la velocidad o esa incertidumbre en el momento lineal. ¿Pero qué ocurre también? Que fijaos aquí, este fotón tenía una longitud de onda, ¿veis? Esa longitud de onda, esa lambda, era grande. Entonces, esa lambda es la que me va a limitar a mí el poder saber en qué posición está. Es decir, yo aquí sé que voy a estar aquí, mirad. Yo sé que voy a estar, a ver si puedo dibujarlo, en una posición así. Esa va a ser mi límite, mi delta de X. Yo sé que el electrón va a estar en este trocito de aquí. Yo no sé si ese electrón va a estar aquí, o va a estar aquí, o va a estar aquí. Sé que va a estar en esta posición. Y eso se debe a que la radiación con la que yo lo estoy iluminando para poder verlo tiene esa longitud de onda grande. No es que tenga mucha energía porque la longitud de onda es grande, pero por poca energía que tenga ya estoy alterándolo. Porque al estar en el mundo microscópico, para un electrón este golpe es grande. Vámonos ahora al otro electrón, ¿de acuerdo? Vamos a poner todo esto, si me deja, que no lo sé si me dejará el programa. Vamos a poner todo esto un poquito más acá y nos vamos a centrar ahora en este electrón de aquí de la derecha, que le va a ocurrir lo mismo, pero en vez de irradiarlo con una radiación que tenga una lambda grande, lo vamos a hacer con una lambda pequeña. Entonces me vengo por aquí y digo, venga, pues por aquí, ven, fijaos, a ver si puedo, que no me sale esto muy mal. Viene por ahí una radiación que nosotros sabemos que esa lambda va a ser bastante más pequeña, por lo cual yo sé que voy a medir de una forma mucho más precisa la posición. Pero ¿qué le ocurre? ¿Qué le ocurre a la energía en relación a la lambda? ¿Recordáis? E es igual a h por frecuencia, E es igual a hc partido por lambda. Conforme más pequeña sea esta lambda, esta energía, ¿cómo va a ser? Más grande. Es decir,
Esta radiación, al tener una lambda más pequeña, me permite medir con mayor precisión, pero ese fotón lleva mucha más energía. Y si esa radiación lleva mucho más energía, el empujón que le pega a este electrón, ¿cómo va a ser? Pues ese empujón será muchísimo más grande. Entonces, cuando llegue ahí, si este electrón se movía un poquito y cambiaba su velocidad un poquito, este de aquí lo que va a hacer es que la va a cambiar, pero un montón, porque le estamos pegando un golpetazo muchísimo más grande. Con lo cual, hacia acá, esa variación en la medida, o sea, esa incertidumbre en la medida de la velocidad, pues será como mucho más grande que aquí. Y entonces cuando yo lo vea reflejado, porque esto después yo lo voy a ver reflejado, y lo voy a tener aquí mi ojo igual que antes, que no lo he dibujado, pero se sobreentendía. Cuando yo lo pueda ver, lo voy a ver con la posición mucho más precisa, pero la indeterminación en la medida de la velocidad va a ser mucho más grande. Y esto ocurre, repito, se manifiesta sobre todo en el mundo microscópico, porque en el mundo macroscópico pues no tiene tanta repercusión. Pero aquí, fijaos, que os quede claro, si yo aquí quiero ver un electrón y lo hago con una longitud de onda grande, la energía va a ser más pequeña, voy a empujar poquito, entonces voy a calcular bien su velocidad, pero no voy a poder calcular bien su posición. Sin embargo, si yo irradio este electrón con una longitud con una radiación de longitud de onda más pequeña, la energía va a ser más grande, entonces le voy a empujar con más fuerza, voy a estudiar de forma más precisa la posición, pero la incertidumbre en la medida de la velocidad del momento, como va a ser mucho más grande. Y la relación entre esos errores es la que viene dada por esta ecuación de aquí. Y os preguntaréis, bueno, sí, pero ¿cómo escribo yo todo esto en una prueba escrita? Pues mirad, así. Yo lo he puesto como ejemplo práctico de la incertidumbre. Vosotros podéis poner el título que queráis al apartado. Y aquí pues empezamos para entender mejor cómo funciona el principio de incertidumbre. Vamos a ver un ejemplo práctico. Cuando tratamos de medir una partícula a escala microscópica, siempre alteramos el sistema. Si utilizamos un fotón con una longitud de onda grande en comparación con el electrón, la imprecisión en la medición de la posición será grande. Sin embargo, como el fotón tiene poca energía, el electrón se mueve poco. Si utilizamos la radiación con una longitud de onda más pequeña, como rayos X o radiación ultravioleta, la imprecisión en la medición de la posición será como pequeña. Pero debido a la gran energía que tienen esos rayos, el electrón que va a hacer se va a mover mucho más, lo que incrementa la incertidumbre en la medición del momento. Y así sería como aquí os he dejado redactado cómo yo lo pondría en una prueba escrita. Obviamente lo acompañaría del esquema. Hay por ahí libros en los que me piden también que relacione el principio de incertidumbre con la medición de la energía y del tiempo a la misma vez. Lo que pasa es que nosotros en este nivel, en nuestra prueba, no nos entra así tal cual, así que por eso yo no me voy a parar mucho aquí. En el caso de que queráis ponerlo por ampliar, pues con esto que yo os pongo aquí ya valdría, pero yo no me pararía mucho si veis que no tenéis mucho tiempo en una prueba escrita. Sí que me pararía en el siguiente punto. En el siguiente punto pues habría que hablar de las consecuencias reales y de las aplicaciones tecnológicas de este principio de incertidumbre. De cara a una prueba escrita yo lo he dejado aquí redactado lo mejor que he podido y voy a explicarlo ahora. Pero vamos, que sí, yo creo que lo he puesto de forma que se entiende bien. Habría que empezar diciendo el principio de incertidumbre de Heisenberg tiene implicaciones muy importantes en el mundo de la tecnología moderna. Un ejemplo claro pues donde se encuentra en la fabricación de microchips y otros dispositivos de escala nanométrica. En la fabricación de estos componentes, las partículas, los electrones principalmente, son manipuladas en dimensiones extremadamente pequeñas. Debido al principio de incertidumbre, los ingenieros deben de tener en cuenta estas limitaciones en la precisión de mediciones y los efectos que pueden surgir a escala cuántica. Otro punto, la tecnología de semiconductores, esa tecnología también depende de la capacidad para controlar la posición y el movimiento de los electrones a este nivel microscópico, lo que implica tener en cuenta estas restricciones también.
Y por último, pues este principio tiene implicaciones donde en el diseño de nanomateriales y dispositivos cuánticos, como por ejemplo, ¿cuáles? Pues los ordenadores cuánticos. Estos dispositivos aprovechan las propiedades de la materia a escalas subatómicas, donde los efectos de este principio de incertidumbre se vuelven muy significativos y entonces deben de ser cuidadosamente gestionados. Y ya el último punto pues es como un resumen, pues ya es decir, pues que el principio de incertidumbre de Heisenberg es fundamental para la física cuántica y comentar que nos muestra que hay límites naturales en lo que podemos saber sobre las partículas y su aplicación nos ayuda a entender muchos fenómenos como la estructura de los átomos y los procesos en los que las partículas interactúan a escalas extremadamente pequeñas. Y hasta aquí lo que yo pondría en una prueba escrita en la que me preguntasen en la que me pidiesen que yo explicase el principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg. Espero que os haya servido. Después haremos ejercicios prácticos en los que haya que utilizar pues este principio, pero si os preguntaran algo de teórico, este vídeo es el que yo creo que os puede ayudar más. Venga, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.